Bien, vamos a hablar un poco de este texto de Anscombe, Intention. Este es un vídeo que grabo el martes, día 7, y se refiere a los primeros pasajes del texto de Anscombe que voy a comentar. Previamente voy a hacer algunas consideraciones generales sobre el texto de Anscombe para centrarlo, para situarlo. También de recordatorio de las cosas que dije el día pasado en el encuentro a través de Teams. Bien, en primer lugar, decir que, por tanto, el contexto en el que nos situamos es en el contexto de la filosofía de la acción. El contexto de la filosofía de la acción que intenta definir o por lo menos caracterizar adecuadamente el concepto de acción y concretamente de acción intencional, que es esencial para la comprensión del comportamiento humano y que resulta tan esencial para la ética y para la filosofía del derecho también, obviamente. De hecho, el tipo de ética propugnado por Anscombe es un tipo de ética que sitúa el concepto de intención entre los conceptos esenciales para la base de la filosofía moral y digamos, que posibilita la consideración, digamos, moral, digamos, de la acción humana. Bien, en primer lugar, sería interesante que, en fin, para situar el tema, digamos, uno leyera la entrada, por ejemplo, de la Stanford dedicada al concepto de acción, pero sobre todo el dedicado al concepto de intención. Ahí está mucho más presente el nombre de Anscombe por razones obvias. Anscombe no habla mucho de acción. Obviamente, para ella tiene sentido hablar de acciones no intencionales versus acciones intencionales, pero es muy frecuente, digamos, en la filosofía de la acción, esto es evidente, por ejemplo, si leen a Carlos Moya, hablar de la acción como aquel tipo de evento ejecutado por un agente bajo una de cuyas descripciones esa acción se puede considerar como intencional. Entonces, es así que una misma acción, como decíamos el otro día, pueda resultar no intencional bajo una descripción y sí bajo otra descripción. Un ejemplo que poníamos a este respecto era el del codazo que yo le doy a alguien cercano a mí, a quien ni siquiera conozco, ni he visto en mi vida, durante un trayecto en autobús. Hay un frenazo, yo muevo mi brazo, desplazo mi brazo hacia un lado y resulta que de manera no intencional doy un golpe a esa persona que está detrás. Puede ser que aquello haya sido una acción mía, y en ese sentido resultará intencional bajo una descripción diferente. Por ejemplo, desplacé mi brazo para apoyarme en algún lugar y evitar así la caída. Bajo esa descripción, quizás esa acción de mover el brazo resulta intencional, pero no desde luego resulta intencional bajo la descripción de dar un golpe a la persona que tengo al lado. Entonces, en ese sentido, una misma acción puede ser intencional bajo una descripción y no bajo otra. Esto tiene que ver con algo que en Anscombe
digamos, también aparece, y aparecen otros autores como Davidson, y es que hay un componente intencional en la intención y en la acción intencional que se nota en el siguiente hecho. Una acción puede ser la misma, aunque las descripciones de esa acción sean diferentes. Lo que ocurre es que, digamos, puede ocurrir que la acción sea intencional bajo esa primera descripción, pero no bajo la segunda. Y esto, que es lo que, digamos, veníamos a decir hace un momento, avala la naturaleza intencional, ¿verdad?, de las descripciones, en tanto que intencionales de ciertas acciones. Entonces, esto es, para empezar, algo muy importante, algo que también está en Davidson, por cierto, y que constituye un elemento muy digamos, de gran importancia para entender el concepto de acción intencional tal cual lo entiende Anscombe en este texto. Bien, entonces, antes de entrar, digamos, desde el punto de vista ontológico, tendríamos, por así decirlo, la categoría de las acciones que, digamos, caerían dentro de lo que podríamos llamar un tipo de evento. Las acciones son un tipo de evento. Digamos, hay eventos que involucran a sujetos, ¿verdad?, y posibles agentes, digamos, de multitud de acciones, multitud de tipos de acciones, ¿verdad? Y, digamos, esos eventos pueden ser acciones del sujeto o cosas que el sujeto padece. Por ejemplo, digamos, un evento podría ser la muerte de una persona, entonces es un evento que le sucede a esa persona, pero no es una acción de esa persona, evidentemente. Como pues sí podría ser por parte de esa persona matar a otra, eso sería una acción de esa persona. Ese asesinato, digamos, si la acción ha sido intencional, con el propósito, digamos, de matar a una persona, digamos que es una acción intencional, digamos, y un delito, digamos, hecho además con alevosía, ¿no? Digamos que el Código Penal establece para cada uno de estos distintos tipos de caso, en fin, distintos tipos de pena, como obviamente no puede ser de otra manera. Bien, entonces, hay eventos que le suceden a una persona, que no los hace directamente la persona, entonces no son acciones de esa persona, y hay acciones que efectivamente, eventos, digamos, que son acciones de esa persona, mover el brazo en una determinada dirección, proferir unas palabras, sentarse, etc. Y obviamente digamos que estas acciones, la idea es que si son verdaderamente acciones, resultarán intencionales bajo alguna descripción. Digamos que hay ejemplos de distinto tipo que vimos el día pasado. Para empezar, por ejemplo, los latidos del corazón o el movimiento peristáltico de los intestinos, que es algo que la propia Anscombe pone de ejemplo, son, en tanto que, digamos, eventos que nos suceden no propiamente por nosotros. De hecho, si esto que acabamos de decir es verdad, no podrían ser siquiera considerados acciones, porque ninguno de estos, por así decirlo, eventos que le suceden al sujeto, de los que el sujeto es paciente, digamos, más que agente, puede describirse bajo ninguna descripción, digamos, puede entenderse como intencional ninguna de estas, digamos, de estos eventos que le suceden al sujeto. En cambio, hay casos intermedios, como por ejemplo tropezar. Tropezar puede ser una acción si el sujeto, digamos, no tropieza sin más, porque, digamos, su pie
se encuentra en su camino con una piedra, ¿verdad? Y, digamos, esto lleva a desequilibrar a la persona y a hacer como un salto, un traspiés. Entonces, esto es lo que llamamos tropezar. Entonces, esto propiamente no sería, ni siquiera podría ser considerado como una acción, pero puede ser que tropezar, digamos, pueda ser hecho de manera intencional, por ejemplo, para hacer reír a una persona, o como elemento de una obra teatral que está, digamos, dentro de lo que es el texto de una obra de teatro. Entonces, obviamente, esos casos sí que serían intencionales. Obviamente, yo con esa acción puedo al mismo tiempo estar realizando otras cosas, es decir, puedo describir esa acción de múltiples maneras y bajo alguna de esas descripciones la acción en cuestión no será intencional. Entonces, se abren aquí multitud de, digamos, de casos posibles. Ya hablamos en su momento de que no conviene, digamos, confundir lo que sería intencional con voluntario, aunque evidentemente tienen que ver estrechamente entre sí. Aludimos también al hecho de que en Anscombe hay como dos maneras, una doble manera de caracterizar las intenciones o las acciones intencionales. Una primera, que resulta esencial para entender el texto, es la idea de que la acción es intencional para Anscombe cuando, digamos, tiene sentido preguntar por qué. Y la pregunta por qué, en el sentido de cuáles son las razones para la acción, no en el sentido de una explicación causal, no es anulada. No es anulada, digamos, por el propio agente o por el propio sujeto al cual se le atribuye la acción, por parte de una respuesta, digamos, en ese caso, que pudiera efectivamente darnos. Por ejemplo, digamos, en el caso del codazo en el autobús, que bajo la descripción de que es un golpe dado a la persona que uno tiene al lado, un codazo, digamos, a la persona que uno tiene al lado en el autobús, no es intencional porque en ese caso, en el caso de esa situación que habíamos descrito, el sujeto realmente no tiene un porqué para esa acción descrita de ese modo, porque no hubo, digamos, intención por parte del sujeto de pegar un codazo a la persona que tenía al lado. En ese sentido, es por lo que la acción en cuestión descrita de esa forma no resulta intencional o no es intencional. Nosotros podemos atribuir a un sujeto una intencionalidad de realizar la acción, pero, digamos, esa atribución es simplemente falsa. Obviamente el sujeto puede mentirnos, puede muy bien haber tenido la intención y haberla cumplido, además, haberla satisfecho, de pegar un codazo al que tiene al lado. Pero mentirnos al respecto de que no tuvo tal intención cuando nosotros le inquirimos al respecto, pedimos razones y simplemente evade la respuesta diciendo que no tenía la intención, no era esa su intención, me acabo de dar cuenta, lo siento, no era mi intención. Todas estas respuestas posibles que en esos casos anularían la pregunta por qué el sujeto ha realizado la acción en cuestión. Digamos, es verdadero que el sujeto ha realizado la acción bajo cierta descripción y en tal caso la acción bajo esa descripción sería intencional, pero bajo la descripción de que ha pegado un codazo a la persona que tenía al lado, no es precisamente bajo esa descripción una acción intencional. Bien, esa es una manera primera que tiene de describir Anscombe si no recuerdo mal, eso está en el parágrafo 5 del texto, de distinguir las acciones en tanto que intencionales versus las acciones en tanto que no intencionales. Y la otra manera, decíamos que
que Anscombe tenía una manera doble de caracterizar las acciones intencionales, es el hecho de que, como dice en algún momento del texto, la clase, digamos, de las acciones intencionales es una subclase de la clase de cosas que se conocen sin recurrir a la observación. Digamos que el conocimiento que un agente tiene de sus propias acciones intencionales es, digamos, por así decirlo, un conocimiento directo, es un conocimiento inmediato, es un conocimiento que no requiere por parte del sujeto un razonamiento o una inferencia, ni el recurso, digamos, a sus sentidos, el recurso a la observación, digamos, para constatar que el sujeto está teniendo la acción en cuestión y es algo realmente intencional. El sujeto tiene un conocimiento que no depende de la observación de cuáles son realmente sus acciones intencionales. Tiene por así decirlo, un conocimiento de primera mano, directo, inmediato, de acceso privilegiado, podríamos decir, sobre cuáles son sus acciones intencionales. Otra cosa es que éstas se vean de hecho satisfechas, que el sujeto, digamos, esté plenamente capacitado para realizarlas, que estén o no bajo su control. Esto es otra cuestión, pero digamos, si efectivamente las acciones intencionales tienen lugar y esas acciones, digamos, responden a las intenciones del sujeto, entonces el conocimiento del sujeto no tiene nada que ver con, digamos, algo que el sujeto pueda conocer a través de la observación. Y aquí es donde Anscombe pone todos esos ejemplos de, digamos, que en contraste, digamos, sí que parece que efectivamente las acciones intencionales cumplirían con esa segunda característica que hemos dicho. Todo esto después lo tendremos que matizar y precisar y ampliar, pero de momento valga esta doble caracterización que Anscombe da, digamos, para un primer acercamiento al problema. Entonces esto es muy importante. Por tanto, en primer lugar, repito, las acciones intencionales son un tipo de acción para la cual tiene sentido preguntar, digamos, hacer un tipo específico de pregunta que es el por qué se realizó la acción, no en el sentido de la explicación causal, sino en el sentido de cuáles fueron las razones que motivaron la acción en cuestión. Y en segundo lugar es que la clase de las acciones intencionales es una subclase, vuelvo a repetir, de la clase de cosas conocidas sin observación, sin recurrir a la observación. Esto es la otra caracterización. Un siguiente punto importante en relación de orden general en relación con la intención es que hay una vinculación importante, decíamos también el día pasado a través de ese encuentro digamos, en Teams, entre acción intencional y razonamiento práctico y conocimiento, lo que llamamos conocimiento práctico. En una línea que remonta a Aristóteles, decíamos, es decir, Aristóteles junto con Wittgenstein es uno de los referentes, decíamos, de Anscombe en Intention. Tal vez se podría añadir a Santo Tomás de Aquino. Efectivamente, digamos, es también muy importante lo que tiene que decir Anscombe, digamos, en muchos puntos tiene que ver también con cosas que había dicho Santo Tomás y además la propia Anscombe cita en algún momento del texto de Intention a Santo Tomás y su suma teológica, muy concretamente, ¿no? La acción intencional, dice Anscombe, siempre presupone lo que podría denominarse conocer el camino propio con respecto a los asuntos incluidos en la descripción
bajo la cual una acción puede llamarse intencional, y este conocimiento se ejerce en la acción y es práctico, y es de orden práctico. Esto es prácticamente el final del pasaje 48, del parágrafo 48, página 151 en la edición castellana. Bien, recordemos también que cuando Anscombe habla de que la clase de las acciones intencionales son, digamos, acciones para las cuales tiene sentido preguntar, digamos, por qué, en el sentido de qué es lo que motivó la realización de la acción. Recordemos que esto lo contrasta Anscombe con la explicación causal. El tipo de pregunta por qué que ella tiene en mente, lo vamos a ver enseguida, no es un tipo de explicación causal. Y recordemos que el último día hablábamos de que, como buen Wittgensteiniana, Anscombe separa el orden de lo causal del orden de las razones. El orden de las razones es distinto del orden de las causas, y ya explicamos el día pasado por qué. Una explicación más detallada, si ustedes precisan de encontrar una referencia, pues la encontrarán en el libro de Carlos Moya, en el capítulo 12 de su libro de Filosofía de la Mente que mencionamos el otro día. Bien, entonces vamos a dejar esta presentación aquí y vamos, digamos, a lo que es el texto propio que nos ocupa, que es este texto de Intention de Anscombe, desde el principio, desde el mero principio, desde el párrafo 1. Voy a seguir en parte, pero no exclusivamente, ni mucho menos, el guión que tienen ustedes subido, hasta, al menos como, digamos, comentario, hasta el parágrafo 42, si no recuerdo mal. Pero voy a seguirlo en algunos casos sí, en algunos casos no. Lo que me importa es ir siguiendo, no voy a leer completo el texto, pero sí voy a ir comentando algunas cosas. El texto de Anscombe, decíamos el día pasado también, comienza con una triple distinción que ni siquiera es exhaustiva, pero que en un primer orden, digamos, de cosas se pueden perfectamente distinguir entre tres tipos de maneras de emplear el concepto de intención, que aparentemente son distintas entre sí, y desde luego lo son en muchos sentidos, pero que, digamos, sería un error piensa Anscombe al principio de su libro, que estamos hablando de conceptos distintos de intención, algo así. No, se trata del mismo concepto de intención que está detrás de todo esto que vamos a ver ahora, y que ciertamente el análisis de esto es lo que se propone Anscombe en su libro. En primer lugar está la expresión de una acción intencional, la expresión de una acción intencional del sujeto en un cierto momento, como cuando dice, por ejemplo, voy a realizar un paseo, voy a, digamos, cualquier acción intencional que proyecte ese individuo realizar, ¿no?, en un tiempo más o menos inmediato, o podría ser una declaración de una intención, de una acción intencional que el sujeto piensa realizar en un futuro, incluso lejano. Podría ser, voy a realizar un viaje a tal parte, y entonces hablar de un viaje que proyecta dentro de un año o 2 años, ¿no? En ese sentido, conviene distinguir entre lo que sería la acción intencional o la intención en la acción de la intención previa a la acción, y que puede ser tan previa como se quiera, es decir, puede ser algo que el sujeto planifique con mucho tiempo de antelación y que no pretenda realizar hasta el cabo de bastante tiempo, pero no deja de ser la expresión, obviamente, de una acción intencional, eso que es referida al futuro. Y ese futuro puede ser tan lejano como se quiera. Algunos autores han distinguido aquí entre dos tipos de cosas. Una cosa es, digamos, lo que podríamos llamar la planificación, ¿no?, de la acción, y otra cosa es lo que podríamos llamar
la acción intencional o la expresión de una acción intencional presente o digamos, de una acción que resulta más próxima del sujeto, que en el primer caso, que resulta una planificación de la acción con muchísima antelación. Pero para Anscombe aquí no hay mucha diferencia al respecto. Es el mismo tipo de intención el que está involucrado en estos casos, solo que en un caso hablamos de una acción presente, en el primer caso hablamos de una acción futura. El tercer, digamos, tipo de cosa que ella distingue al principio, el tercer tipo de caso, es la intención con que se realizó cierta acción, como cuando hacemos la pregunta de, ¿cuál fue la intención de fulanito al realizar esta o aquella acción? Entonces, el primer parágrafo del texto tiene que ver precisamente con esta distinción. Y entonces dice, cuando nos sentimos tentados a hablar de los diferentes sentidos de una palabra, que evidentemente no es equívoca, podemos inferir que en realidad nos hallamos totalmente a oscuras en lo que se refiere al carácter, y aquí paso a la página siguiente, que es la 42, al concepto que ella representa. Sin embargo, no existe ningún impedimento para abordar un tema por partes. En consecuencia, comenzaré el estudio con la observación de lo que ella considera en primer lugar, al hacer esta distinción triple al principio, de lo que ella llama expresiones de intención. Entonces, este segundo párrafo ahora está dedicado a las expresiones de intención. Este pasaje es importante porque aquí hace referencia al hecho de que la clase de seres intencionales es más amplia que la clase de seres intencionales que son capaces de expresar sus acciones intencionales. Entonces, solamente un agente humano dotado de lenguaje o que ya puede hablar, digamos, es capaz de hacerlo, mientras que un niño prelingüístico, todavía un infante prelingüístico, no sería capaz todavía de expresar sus intenciones verbalmente, y lo mismo un animal no humano. Lo que pasa es que para Anscombe tanto el niño prelingüístico como el animal no humano cuentan o deben de contar como seres intencionales, capaces de realizar, por tanto, acciones intencionales, pero sin la posibilidad de expresar esas intenciones verbalmente. Entonces, lo más importante, además de este punto que acabo de decir, en relación con el segundo párrafo, es la distinción entre una expresión, lo que sería una expresión de acción intencional, versus una predicción de un evento que va a suceder en el futuro. Eso se ve muy claro con respecto al ejemplo que ella pone de voy a suspender un examen. Una cosa es expresar esto como una predicción al respecto de que, si se quiere, no una predicción exactamente, no es del tipo de cosas que uno podría decirse que puede predecir de algún modo en base, por ejemplo, a una regularidad, aunque a lo mejor sí, ¿no? Es decir, si uno pues, tiene una cierta tendencia a suspender exámenes, podría expresar como una especie de predicción, una suerte de predicción referida a sí mismo. También voy a suspender este próximo examen. Voy a suspender el examen puede verse como un juicio acerca de un evento futuro sobre el que uno no tiene intención, o incluso tiene la intención contraria. Uno puede tener la intención de no suspender el examen, pero se ve tan inseguro en relación con el mismo que acaba diciendo, profiriendo, expresando el juicio de que voy a suspender el examen. Entonces, en ese sentido, sería otra manera distinta de referirse al evento, a un evento futuro que a uno le concierne, distinto de lo que sería la expresión de una intención, porque uno podría perfectamente, es lo que ella considera, digamos, expresar una acción intencional al decir voy a suspender el examen, porque sencillamente tiene la intención de suspenderlo, aunque extraño, es realmente posible. Entonces,
conviene mucho distinguir ambos tipos de situación. Bien, también se refiere al caso de las órdenes, que son distintos, pero las órdenes también pueden referirse al futuro. Es muy importante ver que para ella una expresión de acción intencional puede referirse no necesariamente al futuro, es decir, puede referirse al presente, por ejemplo. Y podemos referirnos a una acción del pasado y expresar que tuvimos cierta intención a la hora de realizarla, obviamente. Pero muchas veces cuando expresamos intenciones lo hacemos acerca del futuro porque las expresiones de acciones intencionales suelen estar relacionadas con aquellas cosas que planificamos, aquellas cosas que, digamos, declaramos, digamos, tener la intención de realizar algo y luego esa intención puede verse satisfecha o no, de un modo que a lo mejor no depende de mí. Si la acción se realiza tal como yo lo había pensado y es satisfecha precisamente porque yo he tenido esa intención de realizarla, entonces la acción se verá satisfecha del modo correcto, ¿no? Aquí podríamos apelar a Sell, aunque es un autor muy posterior a Anscombe. Digamos, su libro fue publicado en los años 80, Intentionality, pero es evidente, por tanto, median unos 30 años entre la redacción del texto de Anscombe, que es del año 57, respecto del texto de Anscombe, median unos 30 años, pero es útil referirse a Sell, a John Sell y su libro Intentionality aquí, porque ciertamente allí, además de hacer la distinción entre lo que sería la intención y la intención previa a la acción y la acción intencional o la intención, digamos, en la acción que tiene un sujeto, además de esto habla pues de que las intenciones tienen una dirección de ajuste de mundo a mente. Obviamente es el mundo el que se ha de acomodar a la intención para que la intención se vea satisfecha, efectivamente, pero además ha de hacerse del modo correcto, es decir, no puede ocurrir que la acción se satisface pero por casualidad. Entonces hay como una especie de accidente, una relación accidental entre el sucederse efectivamente el evento que yo procuraba y mi intención, porque no se produce la conexión correcta entre la intención que el sujeto tiene, el agente tiene, y el evento que procuraba. Digamos, aquí hay multitud de ejemplos al respecto, digamos, que muestran que el verse satisfecha una intención, obviamente, depende no solo de que el evento que se procuraba suceda de hecho, se produzca de hecho, sino que, digamos, tenga la conexión apropiada entre la intención de la gente y que el evento, digamos, sucede en virtud de que lo ha causado del modo apropiado el agente que tenía la intención de realizar el evento en cuestión, ¿no? Entonces, de ahí que venga a cuento la broma que Anscombe atribuye a Quine a este respecto. Si ustedes luego van al texto y revisan esa broma que Anscombe recoge en relación con Quine. Voy siguiendo en el texto, digamos, un poco comentando algunos de los aspectos centrales. Ahora ya paso estaría en el párrafo 3, cuando habla de que la falsedad de las expresiones de intención en el tiempo futuro pueden ser, hay que distinguir, digamos, dos modos muy distintos, por así decirlo. Uno como mentira, es decir, como engaño, lo cual sería como un tipo de acto de habla de un sujeto, que simplemente la expresión que realiza acerca de su acción es simplemente falsa, no corresponde con la intención verdadera del sujeto. El sujeto miente acerca de cuáles eran sus intenciones.
al realizar cierta acción. Y en segundo lugar, entendido como falsedad debido a que la intención no se ejecuta porque simplemente pues hay un fallo en ese proceso que lleva de la intención del sujeto a la realización de la acción. Por ejemplo, yo puedo tener la intención de levantar mi brazo y mi brazo efectivamente subir, pero no porque yo lo he decidido así o yo he tenido la intención de levantarlo, sino porque alguien me lo ha levantado, porque, por ejemplo, un doctor accionándome unos nervios, pues me hace tener un reflejo motriz y mi brazo, de forma completamente involuntaria, se levanta, ¿no? Entonces, cuidado, porque aquí volvemos a eso que decíamos hace un momento, de que tiene que haber la conexión apropiada para que la acción intencional verdaderamente sea satisfecha. Ha de haber la conexión apropiada entre la acción y, digamos, la intención de la gente. Bien, vamos a seguir un poco con el texto, entonces vamos a ir al párrafo 4 ya. Entonces, vamos simplemente al texto. Voy a ir a la página, me parece que es 46, que es donde está ya este fragmento que estoy buscando. 47, no, 47 es el párrafo 49, es la página 49, cuando comienza el párrafo 4. Comenzaré una nueva línea de reflexión. ¿Cómo sabemos las intenciones de una persona? Esto es un tema interesante, un tema importante. ¿Qué clase de juicios verdaderos podemos formular con certeza acerca de las intenciones de las personas y cómo sabemos que son verdaderas? ¿Es posible encontrar una clase de juicios del tipo A tiene la intención X, de la cual podamos afirmar que posee un alto grado de certidumbre? Se pregunta Anscombe. Bien, si queremos decir por lo menos algunas cosas verdaderas acerca de las intenciones de un hombre, tendremos grandes posibilidades de éxito si mencionamos lo que hizo o está haciendo. ¿Por qué? Esto es muy importante. La razón es porque para entender a un agente racional, aquello que vemos inmediatamente que ese sujeto está realizando, lo entendemos como parte, digamos, de una secuencia de acciones del sujeto que son racionales. Ese sujeto no lo interpretamos como alguien que está loco y por tanto lo que está haciendo no responde a ninguna intención en absoluto o no tiene ninguna racionalidad en absoluto, sino que las acciones que realiza las realiza por algo. Es decir, por ejemplo, si lo vemos caminar, a lo mejor podemos decir, bueno, esta persona puede tener la intención simplemente de pasear o está yendo a alguna parte. Por el modo en que se dirige hacia un lugar, puede que se esté dirigiendo a ese lugar y que por tanto esté caminando para desplazarse hacia ese lugar. Digamos, el contexto normal y estándar, por así decirlo, a la hora de interpretar a un agente como un agente racional es simplemente observando sus acciones, interpretarlas de modo tal que las hagan racionales, las pueda uno hacer racionales a la luz de ciertas intenciones que podemos atribuir al sujeto simplemente observando lo que hace, lo que hace o ha realizado hasta ahora. Y normalmente esto es una suma de observaciones, es decir, puesto que la cadena de acciones de un individuo parece sugerir que el sujeto en cuestión tiene una serie de intenciones y no otras, es decir, el observador, mejor dicho, en este caso, puede ir corrigiendo las atribuciones que realiza respecto de las intenciones de su sujeto, siguiendo el hilo, la secuencia de esas acciones que observa, que es capaz de observar o que puede inferir en el caso de que no las observe. Bien, entonces esto es importante. No quiero perder lo que decía Anscombe en este texto, así que voy a volver a esa página 49. Entonces sigue diciendo, al margen de cualquier otro objetivo que tenga en mente o de sus intenciones al actuar como actúa, la mayor parte de lo que digamos directamente a partir de lo que un hombre hace o estuvo haciendo serán cosas que él tiene la intención de realizar,
evidentemente. Estoy refiriéndome a la clase de cosas que diríamos en un juicio si fuéramos testigos, si se nos preguntara qué está haciendo el hombre cuando lo vimos. Es decir, comúnmente, aquí ya paso a la página 50, entre la amplia cantidad de juicios verdaderos que podríamos formular acerca de ese hombre, nuestra elección coincidiría con lo que él hubiera dicho que hacía, tal vez incluso sin pensar en ello y seguramente sin darse cuenta de que era observado. El observador, en este sentido, podría perfectamente ajustarse correctamente, digamos, y por tanto hacer descripciones correctas de las acciones de ese individuo meramente observándolas. Y si el agente fuese honesto, interrogado más tarde sobre cuáles eran sus intenciones y cuáles sus acciones intencionales, pues obviamente habría una coincidencia, en el caso de que fuera honesta y sincero, con respecto a las descripciones que nosotros podríamos observar. Y esto denota ciertamente una capacidad por parte de nosotros, por parte nuestra, a la hora de interpretar las acciones intencionales de una persona. De cualquier, de hecho, agente racional. Bien, así, dice un poquito más abajo, con el fin de mostrar en líneas generales la clase de cosas que aquí se pone de manifiesto, puedo tomar un atajo y no explicar la forma en que hago mi elección entre el gran número de juicios verdaderos que puedo formular sobre una persona, ni qué entraña la existencia de descripciones directas como ella está sentada en una silla y escribe. Esto se refiere a un caso que acaba de, un poquito más arriba, acaba de poner el ejemplo referido a sí misma. Todo mi interés radica ahora en destacar este hecho. Podemos decir simplemente, observé a ese hombre y explique qué está haciendo. O en otras palabras, diga lo que vendría espontáneamente a su mente si estuviera informando a una persona que no puede ver al hombre y que quiere saber qué está pasando en ese lugar. Entonces describiríamos las acciones y la secuencia de acciones que realiza un individuo y al describirlas estaríamos atribuyendo al individuo la intención de realizar esas acciones en ese modo. Bien, entonces, bueno, no sé si detenerme en algún punto más aquí. Yo creo que podemos pasar al párrafo 5, que es verdaderamente importante porque es aquí donde, fíjense que hasta aquí no ha dado la caracterización que dimos al principio de lo que es una acción intencional para ella, porque la reserva justo para este trozo del texto, ya cuando ya lleva unas cuantas páginas hablando de las acciones intencionales, entonces se hace la pregunta, y estoy en la página 51, al principio del párrafo 5. ¿Qué distingue a las acciones intencionales de las que no lo son? La respuesta que voy a sugerir consiste en que aquellas comprenden las acciones en las cuales resulta aplicable alguno de los sentidos de la pregunta ¿por qué? ¿Por qué? ¿En base a qué motivos? ¿En base a con qué intención? ¿Cuáles son las razones para haber realizado la acción? ¿No? Todos estos sentidos de la palabra ¿por qué? No el sentido de la pregunta que reduce la pregunta ¿por qué? A una cuestión puramente causal, de explicación causal. Porque, repetimos, Anscombe, como Wittgenstein, pensaba que estos dos dominios eran diferentes, no coincidentes, iban por vías separadas, lo que son las razones y lo que son las causas. Por tanto, este porqué de la pregunta que aquí resulta relevante no es el porqué causal, es el porqué de las razones, es el porqué de las intenciones, de las motivaciones del sujeto para actuar de cierta manera. Dice, ¿cuál es el sentido pertinente de la pregunta por qué? Justo al final de la página 51. Y esto continúa en la página 52, donde dice, para comprender las dificultades que lo anterior entraña, consideremos la pregunta, ¿por qué has tirado la taza de la mesa? Cuya respuesta sería, he creído haber visto una cara en la ventana y me he sobresaltado. Esto podría ser una respuesta. Ahora bien, hasta el momento he caracterizado la razón para actuar únicamente en oposición al hecho, para implicar que algo va a ocurrir. Es decir, recordemos,
lo que tiene aquí en mente es la cuestión de las predicciones acerca del futuro. Sigo en otro vídeo, dado que este está terminando, solamente tengo 45 minutos para grabar.